Shabbat Shalom para todos mis hermanos, el Señor los bendiga. Bienvenidos a la segunda parte, la segunda parashá del estudio de la temática de este año, que es: si creyeran a Moisés, me creerían a mí. Porque de mí hablo Moisés, no es la cita que encontramos en el Nuevo Testamento, donde Yeshua habla de la importancia de escudriñar lo que dice la Biblia acerca de él mismo. El testimonio de Yeshua está en toda la Biblia. Eso es algo que es fascinante de ver realmente. Y más allá de la Torá o de lo que diga Moisés en los escritos de Moisés, está a lo largo de toda la Biblia. Y es nuestro interés muy profundo, nuestro propósito de escudriñar eso y encontrar qué dice la Biblia acerca de Yeshua, cómo lo dice, ¿no? Y ver que es una recurrencia a lo largo de casi todos los versos de la Biblia. Apuntan de una u otra manera al Mesías. Así que veremos hoy capítulos 6 al 11, una enseñanza que va a lo largo de ese texto. Principalmente el tema es Noé y el diluvio. Y la enseñanza la he llamado Arca de Salvación. Vamos a ver qué nos enseña este texto, y creo que más allá de enseñarnos al Mesías, también nos habla mucho acerca de lo que podemos esperar a nivel, digamos, de las cosas que pasan en el mundo, ¿no? De las situaciones que vivimos. Y creo que es un texto que nos confronta y nos tiene que hacer reflexionar sobre las cosas que están sucediendo hoy en día en el mundo. Así que vamos a estudiar. Les agradezco como siempre que se conecten y que nos dejen sus mensajes, su like, que se suscriban al canal y que pues estén atentos. El capítulo 6 de Génesis dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Yahweh: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, pero serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió Yahweh de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Yahweh: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haber hecho al hombre, pero no he hallado gracia ante los ojos de Yahweh. Este texto nos enmarca el contexto justamente de lo que vamos a aprender hoy. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la situación con la que arranca esto? Pues si nos fijamos en los capítulos anteriores, son muy cortos, o sea, solamente 5 capítulos. Es la única información que tenemos bíblicamente de todo lo que había pasado antes de este momento. O sea, llega un momento, si les adelanto, aquí va a hablar de un diluvio, y en solo 5 capítulos ya Dios va a mandar un diluvio. O sea, la Biblia no nos cuenta con mayor precisión el porqué de ese diluvio. Solamente sé que han pasado 6 capítulos, que el Señor ya había pensado enviar algo así como un exterminio, un juicio muy grande, muy poderoso sobre la tierra. Y como menciono, en solo ni siquiera 6 capítulos, porque desde la salida de Adán del Edén es en el capítulo 3, o sea que son apenas 3 capítulos donde cuenta los descendientes de Adán. Y en ese tramo ya inmediatamente nos dice: pero había mucha maldad en la tierra. Entonces, contexto: maldad. Ese es el contexto. Una población que se había multiplicado, que había crecido y que había abarcado la tierra en un periodo, más o menos se calcula, por lo menos bajo las cuentas de los descendientes de Adán, o sea, los años que indican ahí, habían pasado más o menos de 1000 a 1500 años, no más. Y digo no más porque
han pasado, por lo menos desde Yeshua hasta acá, 2000 años, y ahí para atrás, hasta esta historia, unos 6000 años. Pero no ha venido un juicio como ese. Entonces, si solamente en 1000 años ya hubo un juicio de este estilo, que es una aniquilación grande sobre los hombres, tenemos que preguntarnos entonces qué esperar, ¿no? Por lo menos hasta aquí. Entonces vamos a ver, en este periodo de un poco de tiempo, dice aquí entonces que luego que se multiplicó la gente, dice en el versículo 5, Yahweh vio que la maldad de los hombres dígame. Sí. No, de 1000 a 1500 años. ¿Qué? Aquí me preguntan que cómo se hace el conteo. Si todos los que vivieron antes del diluvio pues eran de mucha edad, ¿no? Se cuentan de como de 600 años para arriba. Creo que el que menos tuvo 600 y punta. Y murió joven. Entonces el resto murió viejo. ¿Que cómo es posible? Pues lo que pasa es que si cuenta las generaciones que se nombran ahí, ayúdame a contarlas, creo que son 8. Son como 8 generaciones. ¿A qué edad uno tiene hijos en promedio? Listo. Entonces, 3 por 8, 24. 240 años habrá tenido en promedio, quizás. El último mencionado ahí. O sea, los 240 años de edad. Entonces, ese es el punto, que todos eran contemporáneos, todos eran viejos y adultos, y vivían sus cientos de años, pero todos al mismo tiempo. ¿Me hago entender? O sea, no es que uno murió y sus hijos entonces lo sucedieron a los 800 años. No. O sea, cada uno tuvo sus hijos pues, a la edad que uno tiene hijos en promedio. Ahora, sí hay algunos donde dice y tuvo 100 años y tuvo hijos e hijas o cosas así. Sí hay donde se menciona cosas así. Pero justamente es eso, que todos esos que estaban vivos, mueren en el diluvio. ¿Sí me entiendes? O sea, todos murieron en el diluvio, incluyendo a los que estaban aquí vivos, que son casi todos. Creo que Adán es él murió un tiempo muy corto antes del diluvio, y Matusalén también. Pero el resto, seguramente todos murieron, exceptando Noé. Y ya estaban viejos, ya tenían... ¿Mucho tiempo? No, creo que pues esas son las cuentas que sacan algunos, y que pueden ser más o menos de 1000 a 1500 años. Porque de este momento hasta Abraham se cuentan 2000 años. Entonces, sea como sea, es que fue un tiempo relativamente corto y la maldad se había multiplicado en la tierra. Entonces dice aquí en el 5, y este es el verso que tenemos que revisar: vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombres en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Bueno, este es el problema de toda la Biblia, ¿no? Este es el problema que es frecuente en la Biblia, que aborda toda la Biblia. ¿Cuál es el problema que aborda frecuentemente la Biblia? La inclinación al mal. Aquí dice que el designio del pensamiento del corazón era de continuo solamente lo malo. Y esto es una verdad bíblica que es tan evidente, pero tan evidente, que por eso mencionaba de que es importante que veamos nuestro presente y el presente de cualquier persona en su época, ¿no? ¿Qué es lo que evidenciamos cuando vemos las noticias de cada día? Maldad, absoluta maldad. Cuando llegan los tiempos más crudos, más duros, como los tiempos de guerra, nos damos cuenta que en efecto el hombre tiene la capacidad de maldad en su máxima expresión, ¿no? Y es importante que haga mención de este tipo de cosas, ¿no? Porque es que si nosotros no logramos aterrizar la Biblia a nuestra época, pues no estamos haciendo gran cosa. Si nosotros no sabemos cómo leer la Biblia y encontrar nuestro presente en ella, pues
se convierte solamente en una filosofía que no es muy aplicable. Así que cuando miramos un poquito hacia el oriente, o mucho, y nos damos cuenta que hoy en día, en este octubre de 2023, hay una guerra gestándose muy poderosa entre Israel y su vecino, Palestina, y cuya guerra seguramente, muy probablemente, va a crecer de una manera poderosísima. Pero no era necesario que hubiese una guerra tan grande para demostrar lo que es una guerra. Basta ver el sábado pasado lo que inició Hamas con su ataque, o basta ver más bien las décadas anteriores de todo lo que ha hecho Israel con Gaza también, y ver qué desató la guerra. ¿Qué desató la guerra? El odio. ¿Qué más? La codicia, la injusticia, la venganza, las posesiones, la estigmatización, el arrebatar las cosas por la fuerza, el poder, el buscar un lugar para los semejantes y dejando de lado a los también semejantes, pero que no encuentra uno como parte del pueblo. La opresión sobre los débiles. Hay muchas razones que desatan las guerras, pero muchísimas. Las diferencias culturales, las diferencias religiosas, el sectarismo, el pensar que yo soy más especial que otro, también la necesidad de encontrar un lugar para mí en la tierra, pasando por otros. Y hay muchas razones que desatan lo que hoy vemos como quizás el conflicto más grande que vayamos a tener en esta época. Eso no lo digo por ser fatalista, sino que es el augurio de casi todos los líderes, de todos los analistas políticos y de guerras y los historiadores, y lo que está pasando ahorita tiene el potencial de una escalada inmenso, porque es una guerra entre no dos países, entre dos pueblos, un pueblo palestino o un pueblo árabe y un pueblo israelí o judío. Y es una guerra casada por muchísimos años atrás, prácticamente una discordia entre dos hermanos desde pequeños, aun cuando no sabían que era discordia, solamente quizás se molestaban como hermanos en casa, y creció y se ha convertido en un gran problema social y mundial, donde ya los culpables o las víctimas no se cuentan como cuál de los dos pueblos es culpable o víctima, sino que los dos pueblos tienen gran culpa en todo lo que acontece. Un mundo completamente polarizado. Basta ver la red social cualquiera. ¿Y qué encuentra usted en las redes sociales? Un gran banco de personas apoyando a Israel y a otro gran banco de personas apoyando a los palestinos. Sin embargo, todo eso desdibuja la realidad, porque es que estamos volviendo en blanco y negro una situación que está llena de muchísimos matices, de muchas penumbras y de muy pocos claros, lo que hace que todos participemos de una u otra manera de una guerra, por lo menos la atizamos, la vivamos con nuestros comentarios, sin entender siquiera lo que está pasando. Recordemos lo que dice acá: vio el Señor la maldad que era mucha en la tierra, toda la tierra, y todos los designios de los corazones de los hombres era de continuo el mal. Y entonces es necesario que nos involucremos en esto y pensemos en nuestro actuar en lo que respecta a esto. ¿Cuál es nuestra forma de pensar acerca de los conflictos? ¿Nosotros hemos sido pacificadores o hemos atizado el fuego con nuestra polarización? Cosas que nos pasan en la casa, que nos pasan en el trabajo y cosas que pasan internacionalmente como bloques. Entonces, hay un mundo que cree que Israel merece y tiene el derecho de hacer lo que está haciendo. Y hay otro mundo que dice que los palestinos tenían el derecho y la autoridad para hacer lo que acaban de hacer. Sin embargo, otra vez digo que eso es un contraste con muy poca objetividad. Apenas vemos lo que pasa a las puertas de la guerra, es que es escandaloso.
Todo es sumamente escandaloso y en verdad escandaloso, no porque la gente se quiera escandalizar. ¿Qué pasa cuando ves que llega un grupo de personas y decapita a los bebés y asesina a las ancianas y a los viejos los captura y a las mujeres las viola y en un instante matan 260 personas? Y cuando empiezan a pasar este tipo de salvajada propia de grupos que llegan al extremo de la violencia como arma de reclamo, uno dice, ¿de qué es capaz el hombre? ¿No? ¿De qué es capaz? Entonces noticias, uno ve las noticias y son deprimentes. Entran a un área y matan más de 40 bebés con sus padres, los bebés los decapitan y encuentran todas las casas a los bebés junto con sus padres. ¿Quién hace algo como eso? Pues alguien que quiere dejar un mensaje muy claro. Y es que es un grupo que no tiene miedo a la muerte y que está dispuesto a todo por lograr lo que sea que están buscando. Y llega otro grupo entonces y hace una respuesta en venganza de esto. ¿Y qué hace? Bombardea todo lo que hay, todo lo que ve. Más de 6.000 bombas en muy pocos días, donde mueren todo lo que esté por ahí, todo lo que esté a la vista. Sin ninguna intención más que algo que se ve y que dicen en sus propios discursos, una venganza sin precedentes. Y me pregunto, ¿dónde está la justicia de la Torá? ¿Y dónde está lo que la Escritura dice? ¿Y dónde está entonces que un pueblo pueda decir, yo soy más justo que el otro? Es muy difícil analizar lo que la guerra, lo que la guerra, digamos que expone. Y es que nosotros podemos seguir diciendo que un pueblo es más santo que otro, pero los hechos son los que cuentan la verdad. Y eso nos tiene que hacer reflexionar hoy, porque el Señor aniquiló la tierra porque todos los hombres eran malvados. Entonces una nación o dos naciones que en sus hechos no demuestran necesariamente el conocimiento de los dioses que ellos mismos dicen, ¿no? Por Alá, pum, y va y mata un poco de niños. Y el otro dice por nuestra fuerza militar y tecnológica, porque ni siquiera reconoce a Dios en todo eso. Entonces uno dice, pues ¿qué nos espera? ¿Sabe qué nos espera? Un gran juicio. Un gran juicio. Y es que la Biblia no dice nada diferente. La Biblia lo único que ha dicho luego del Mesías es que vendrán días durísimos. Si nosotros seguimos con la expectativa de que ojalá Israel tumbe a los palestinos para que monte el tercer templo, estamos pero lejos de la verdad bíblica, y hemos construido nuestra fe en una fantasía a raíz del nacionalismo de muchos, a raíz de un sentimentalismo por el pasado que no corresponde a la verdad del presente. Yo lo que quiero que hoy pensemos mucho es ¿qué hemos hecho con la justicia, la misericordia, la equidad? ¿Qué hemos hecho con el juicio que la Escritura nos ha indicado como camino de vida? Que hoy en día no se expone de esa manera, sino como un asunto de bandos. Es un asunto de bandos. ¿Qué nación apoya a quién? Y por eso es que tiene una escalada inmensa. Esto en cualquier momento se convierte literalmente en una guerra mundial, porque ya no está quien apoya a Rusia o Ucrania, que de una u otra manera lo pensamos un poquito alejado, ¿no? Ucranianos y rusos en relación a los latinos, pues poco que ver. Es más bien quien apoya a Rusia y a Estados Unidos, lo que parece que hay alianzas internacionales, pero cuando hablamos de Israel y el mundo musulmán, sí hay un espectro mucho más amplio, donde todos calamos de una u otra manera, porque nuestras religiones, nuestras culturas, nuestras formas de vida, nuestra historia, tiene mucho que ver con esos dos pueblos en general. Entonces, es bien difícil, si nosotros no nos detenemos a analizar todo esto, si lo único que hacemos es replicar contenidos y no analizamos las situaciones, yo la verdad lo lamento mucho entonces por todos, porque no estamos haciendo ninguna diferencia. Si lo único que hacemos es juzgar a los dos pueblos sin entender lo que ha pasado históricamente, pues lo lamento mucho por todos, porque no tenemos la capacidad de nada entonces. Es importante que nosotros analicemos la historia, que veamos qué ha pasado. ¿Por qué alguien es capaz de ir a asesinar a los hijos de otro? ¿Será que lo hace porque sí? ¿O no tendrá razones? A su manera de ver, ¿no? ¿Será que un grupo diga que lo único que busca es la aniquilación del pueblo de Israel y el establecimiento de una nación palestina a toda costa? No quiere la paz con Israel, quiere destruir a Israel como sea. ¿De dónde nació eso? Cuando hace
100 años no pasaba. De hecho, árabes y judíos convivían con mucha tranquilidad en el tiempo del Imperio Otomano. ¿Por qué podían convivir? Y muchos más pueblos, sin guerras. ¿En qué momento se desata una lucha de este nivel? Que simplemente ha sido como una olla a punto de estallar y nos ha estallado en esta época. Y todavía creo que no logramos dimensionar para dónde va todo esto. Solamente pensamos que entre yo más apoyo a un grupo o a otro, voy a hacer alguna diferencia. Eso es absurdo. La verdad es que la violencia y la guerra, basta ver apenas nuestro país, todos los destapes que hay todos los días en la JEP, cuando se sabe la verdad de cómo guerrilleros y militares asesinaban al pueblo, pero nosotros nos creemos muy buenos en decir yo apoyo al gobierno, o yo apoyo las guerrillas. ¿En serio? ¿No tenemos la capacidad de juzgar entre lo bueno y lo malo? Entre la derecha y la izquierda. Asesino es asesino. Y peor aún, quien lo hace en nombre del derecho y de la justicia. Pues es que este es el punto. Y así es como opera todas las naciones. Los grandes poderes, los reyes, los presidentes, en nombre de la justicia, van y se quedan con el petróleo del otro, y van y le asesinan su gente y establecen puntos militares allá. Y son los grandes ordenadores del mundo. Y nosotros aplaudimos eso. Y nos sentimos bien por apoyar esas naciones. Pero la verdad es que todos han invalidado esto. Esta sagrada Torah. Si nosotros no podemos enseñarle a nuestros hijos algo diferente, sino ve por lo tuyo, aunque lo tenga otro, y quítaselo, aunque lo asesines, porque te lo debe, pues no hemos hecho ninguna diferencia y merecemos lo mismo que el Señor ha ordenado para este tiempo bíblico, donde dijo, raeré al hombre de la tierra porque me pesa haberlos creado. Y entonces oímos al Mesías, ¿no? El punto es ver cómo todo esto implica al Mesías, y de entrada ya encontramos un asunto del Mesías, donde él dice, ¿por qué vino Yeshua en el tiempo que vino? ¿Cuándo vino Yeshua? Yeshua viene en el tiempo de la ocupación del Imperio Romano sobre toda la zona de lo que es Israel, una expansión importante no solamente en esa zona, sino en el mundo conocido de la época, pero pues particularmente en Israel. En esa época viene Yeshua. ¿Y cuál era la situación en el mundo? ¿Cómo era conocido Roma? ¿Con qué nombre era conocido Roma? Esa era una buena película de Juego de Tronos. Era un imperio de hierro y eran guerreros muy bárbaros. Y habían logrado un gran reconocimiento internacional de ser un pueblo asesino. Solamente que lo hizo organizadamente y lo hizo de una manera con que avanzó su ciencia, y lo hizo avanzando también en un ordenamiento y de autoridad. Eso les ayudó a establecerse. Pero ellos no eran los únicos. Cuando combatieron con los demás pueblos, ¿no? Los persas, con los griegos, con cualquier otro, pues es que todos tenían tácticas similares. Y eso es lo que nos deja ver la guerra. La guerra nos deja ver lo que realmente pasa, ¿no? Asesinos esos de las FARC y no sé qué, cómo secuestraban y asesinaron y pusieron una bomba. Eso, ¿de qué nos estamos sorprendiendo exactamente? ¿De qué nos sorprendemos? Cuando aquí me escuchas sale la noticia que un hombre asesinó a su esposa y que durmió con su cuerpo, porque seguramente se lamentó de lo que acababa de hacer. O cuando aquella mujer asesinó a sus hijos y luego mató a su marido y se mató a ella. ¿Cuál es la diferencia? Que no utilizó una bomba, ¿no? Y cuando te das cuenta que también el político va y se quedó con los dineros que eran para el agua de su lugar, de los niños, de la educación, de la salud, etc. Uno dice, ¿en serio que nos escandalizamos por esto y no somos capaces de ver hacia adentro de nuestra sociedad y escandalizarnos porque en nuestra propia casa hay tal nivel de maldad? Somos hipócritas, entonces, socialmente, y ese es el peor de nuestros males. Es nuestra ignorancia, nuestra incapacidad de ver las cosas y ser objetivos y ser críticos y criticar lo que tenemos que criticar, porque nos da miedo, nos da pena, y es más fácil unirnos a un grupo particular, ya sea judío, palestino, religioso, cristiano, lo que sea. Es más fácil encontrar el apoyo de muchos o unirnos al apoyo de muchos, pero la verdad, lo único que tenemos que defender es la justicia. La discusión sobre si es legítimo lo que está haciendo Israel, si lo que está haciendo Palestina, es una pregunta muy difícil.
Y bíblicamente, la tierra de Israel está maldita para Israel y para los que no son Israel. Porque hasta que no haya un Israel capaz de vivir conforme a la Torá y seguir al Dios de Israel, no son dignos, no son legítimos de estar allí. Así que lo siento por todos los que piensan que ese es el gran momento. Sí es una señal, por supuesto, pero no son dignos de habitar allá. ¿Usted cree que la nación, que abiertamente es LGTBI y que ha asumido toda esa bandera delante de todos los pueblos, una nación que ha hecho una gran limitación de los pueblos palestinos y que ocupó sus tierras de la manera que lo hizo y bajo lo que ha costado esto para esos pueblos a lo largo del tiempo, tiene autoridad para hacer lo que está o para reclamar lo que está haciendo hoy en día? La verdad es que, otra vez les digo, tenemos que leer la historia, porque bíblicamente no funciona así. El hecho que el Señor les haya dicho ocupen la tierra de los filisteos en ese momento es porque ellos asesinaban a sus propios hijos y tenían un nivel de vida que el Señor ya había juzgado y dijo morirán. Y le dijo al pueblo, si ustedes no hacen igual, les pasará lo mismo. Y les pasó muchas veces. Yo le pregunto honestamente, Israel de hoy, ¿es mejor o es peor que el Israel que bíblicamente fue sacado de la tierra? ¿Sabe por qué ellos salieron de la tierra de Israel? Porque ellos habían confiado más en sus alianzas políticas. Es bíblico. Ellos confiaron más en sus alianzas políticas con las naciones, en sus armamentos, en su propia justicia. Pasaban por encima de los demás. ¿Y el Señor qué hizo? Mandó a otras naciones para que los sacaran de allá. Y les destruyó el templo. Y pasó en muchas ocasiones. Que nosotros pensemos que Israel merece estar hoy en día ahí solamente porque es mencionado en la Biblia es un gran error de lectura. Porque la Biblia nos indica, y Yeshua lo dijo, porque vendrá el momento en que no adorarán acá ni allá, sino que habrá adoradores que buscarán al Padre en espíritu y en verdad, y así le adorarán. Y con eso le dijo a la samaritana, ¿sabe qué? Llegará el momento en que ni aquí ni allá, ya se acabó el punto, porque lo que hace santa una tierra no es el lugar, es la presencia de Dios. Y si Dios abandona a su pueblo, porque está molesto del comportamiento de su pueblo, la pregunta es nosotros qué seguimos, con qué fanatismo estamos haciendo lo que estamos haciendo. Avivando una guerra, que se cobra hoy en día más de 3.000, 4.000 personas, entre ellos muchísimos inocentes, quizás un 80% de personas que nada que ver. Un buen ejemplo de esto para entender lo que pasa en Palestina es que jamás quien no representa a los palestinos es simplemente un grupo terrorista, condenable todo lo que hacen, buscando la liberación palestina. Es algo parecido aquí a Colombia, a las guerrillas. ¿Usted lo representa a las FARC, el ELN? Para nada. Lo que hacen, ¿usted lo representa? No. ¿Le parece bien que el mundo lo condene a usted porque esos grupos operan? ¿Le parece bien usted estar pensando mal de la gente de Gaza o Palestina porque hay un grupo salvaje entre ellos que no los representa? Pues es un buen ejemplo, podría ser pensar en qué pasaría si las FARC quiere recuperar el canal de Panamá, quiere recuperar las partes que tenía en común con Venezuela y empieza a atacarlos. Y entonces estos países vienen y le responden y destruyen toda Colombia. ¿Usted qué pensaría? ¿Yo qué culpa tengo ahí? Yo no me estoy reclamando nada. Sí, claro, me gustaría que Colombia no hubiéramos perdido X o Y cosa. Pero de ahí a que yo tenga que llevar el castigo de grupos extremistas, pues hay un trecho inmenso. Un país de más de 2 millones de personas, uno de los más densamente poblados del mundo. Y que todos sufran más de 6.000 bombardeos que ha llevado a cabo Israel indiscriminadamente, donde los mismos periodistas y gente de la ONU y médicos han muerto porque pues, están en la zona, nos deja mucho que pensar acerca de la forma de hacer justicia. Por eso digo, nosotros no deberíamos estar apoyando nada de eso, no tenemos nada que ver ahí. Tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer? Orar, tenemos que orar, tenemos que cambiar nuestra forma de ser tan, no sé, como que nos falta de verdad meterle cabeza a las cosas y no tanta pasión por una correspondencia a grupos que finalmente tampoco nos identifican. Ese Israel que ataca y esos palestinos que atacan creo que no nos representan a ninguno de nosotros, a menos de que querramos realmente ganar la paz mediante la opresión de otros. Dime. Va a pasar.
Así es. Nuestra labor también es respaldar a un pueblo que cree en ese Dios que creemos nosotros y que está allí asentado con sus remanentes. Yo creo que hay mucha gente que está clamando Por supuesto. que sea limpiada de tanta perversidad. Hay gente dedicada a hombres verdaderamente justos que doblan rodilla, que han dedicado su vida Por supuesto. a propagarla, a vivir conforme. De pronto para nosotros, los pueblos tan radicales en cuanto a la Torá, por ejemplo, su forma de vestir, la barba, cumplen la Torá, no tienen, hay un pueblo que no tienen celulares, televisores, solamente los mandan a la escuela a aprender Torá, tienen sus negocios, pero todo fuera de lo que es el mundo, o sea, parece que fuera una isla en el mundo, ese pueblo existe. Sí, los barrios. Ese es el que nosotros apoyamos, creo que es el que yo, por el que yo quiero orar, por el que yo clamo que el Eterno mande a su hijo para liberar, que no solamente libera a un remanente, sino a un pueblo de él que está encadenado a la injusticia, que está encadenado a la prostitución, a la palabra, que está encadenado a ceder terreno para la idolatría en su propio lugar, como es Jerusalén. Es absurdo que haya idolatría aquí, cristianismo por acá, bueno, el catolicismo es lo mismo con el cristianismo evangélico y todo, y un judaísmo también de título, pero que no vive, ¿sí? Esa es la sopa que hay en Sí, es que es una sopa inmensa. Aquí me dicen que igual nosotros tenemos que revisar y tener presente pues que hay un pueblo, un remanente dentro de nuestro pueblo, pues que no merece lo que está pasando. Pues que ese es el punto. Es que ¿quién merece lo que está pasando? Porque inocentes, la palabra inocente, ¿qué significa? ¿Qué significa ser inocente? Es que no es culpable, que no merece las cosas que pasan. Si yo tengo mis hijos aquí en Colombia, y solamente porque nacieron en Colombia, ellos están yendo a su colegio, llegan, me los secuestran, me los asesinan, ¿son inocentes o culpables? Independientemente de su raza, de quienes sean, simplemente es que ellos no merecen que por la culpa, un ejemplo, de aquí las peleas de nuestros padres, dirigentes, etcétera, pues ellos lleven la culpa, ¿no? Hay dos grupos que tenemos que revisar, los inocentes y los justos. Son dos grupos que están en toda la tierra, de lo cual nosotros tenemos ese orgullo, esa tranquilidad y esa buena nueva de decir, nosotros somos contados entre los justos, porque guardamos la palabra del Señor. Ella me justifica, el Señor me justifica. Pero este tipo de justos estamos a lo largo y ancho de toda la tierra, incluyendo Gaza e Israel. Y ese es el punto donde yo digo, sí, es que de hecho Israel, que ese es el punto que les invito a que revisen en tantísima información que hay en internet, es uno de los países más polarizados en su gobierno. Eso es muy difícil, porque es un gobierno que es abiertamente laico, no quiere nada con Dios, no lo quiere. Pero entonces dentro de ellos hay un grupo de extrema derecha que está cogiendo fuerza. Es que hasta donde sé, no necesariamente es sionismo. El sionismo es liberal y progresista y laico. El sionismo, cuando nace el concepto de sionismo es que haya una tierra de judíos para judíos, pero fuera de Dios. O sea, simplemente porque somos judíos. Por eso digo, ¿qué tan legítima es la guerra actual para nosotros pensar que pues por ser el pueblo bíblico tienen que ganar o cosas así? Espéreme ahí tantico. Porque es que más allá del sionismo y este tema que es importante, el punto es el deseo de necesitamos y reclamamos una tierra porque la necesitamos y la merecemos. Y pues claro, se entiende el punto. Un pueblo que ha estado a lo largo de la tierra humillado, oprimido por todos los pueblos, dice pues denos un lugar. O sea, en eso uno dice, lo entendemos y tiene al lugar ese reclamo. Pero como eso se ha desarrollado en el tiempo, pues es donde deja muchas inquietudes desde una vista crítica internacional, y es cómo ha logrado Israel lo que ha logrado, exactamente cómo, ¿no? Lo que eso le ha costado también a otros. Como decía por ahí un comentario, un analista decía, sí, ellos murieron a manos de muchos nazis y lo que sea, pero ¿quiénes llevaron o sea, por qué tienen que pagar los palestinos eso? Es decir,
Israel dice, denos un lugar. Gran Bretaña dice, ok, los metemos aquí en toda la mitad de los palestinos. Y la pregunta, siendo honestos, ¿ellos qué culpa? ¿Por qué no Gran Bretaña les dio un lugar en su tierra? O Estados Unidos o cualquier otro pueblo. ¿Por qué se hace de esa manera? Donde tiene que entrar Israel, viene un veredicto de las Naciones Unidas, les dan ese lugar, pero ya les habían prometido a los árabes el apoyo para un grupo palestino. Y entonces, como quien dice, pues ahí los votamos, ustedes miren cómo le hacen y entran en guerra todos esos pueblos. No es justo, no es esa la manera en que se debieron haber hecho las cosas, independientemente de cuánta gente hubiese o no, si era estéril o no el terreno, lo que sea. El punto es cómo se han hecho las cosas, y la culpa que tienen las Naciones Unidas en eso es inmensa. Por lo tanto, lastimosamente, toda la gente que va en busca de un sueño, de una nación, lo ha hecho también quitándole a otros su nación. Donde hoy en día gente que está viva, obviamente del 40, gente que tiene 70, 80 años, pues es gente que había estado ahí antes de la ocupación israelí. Dicen, pues nosotros teníamos todo y ahorita somos refugiados. Eso es lo único que sabemos, que somos refugiados a partir de ese momento, porque Gaza es una nación de refugiados. Más del 49% de la nación está refugiada en su propia tierra, o sea, está en campos donde ONG les brindan comida porque no tienen. Es muy duro eso. Sí, así en el mundo. Exacto. Que peleaba porque fue la única tierra determinada por Dios para un pueblo que fue. Sí, entonces decimos. Los antioqueños van a la zona de tal. Sí. Decimos, pero a Israel también le pasó así, pero justamente ese es el punto. Entonces, ¿cómo se mide la justicia? ¿Cómo se mide la justicia? Entonces, como a ellos les pasó, entonces que a otros también les pase. Y ese es el gran dilema internacional con este asunto, y por eso quien se mete en ese tema es mejor no, porque es que no sabemos cómo abordarlo. Es muy difícil. ¿Y cómo lo han tenido que resolver? Con muchas bajas, con una o sea, Gaza quedó bloqueado al norte y al oriente por Israel y al sur por Egipto, porque también los bloqueó. Y llevan como 20 años bloqueados. ¿Qué es un país bloqueado? Pues se volvió un país empobrecido terriblemente, y uno entiende, por lo menos entiende uno, del por qué su urgencia a ciertos grupos de ellos de a toda costa acabar con este asunto, y un odio inmenso por un pueblo, que finalmente uno dice, pero es que también ¿cómo se logra la paz si no hay el deseo de la paz? Entonces, si se han hecho bien o mal las cosas, el punto es que así han pasado. Lo que tenemos que entender es que es lo que el Señor ha determinado exactamente, y que nosotros qué postura debemos tener, pues sin fanatismo. Tenemos que ser objetivos y orar entonces, porque hay muchos inocentes. Entonces, como les mencionaba, entre la polarización que tiene el mismo gobierno israelí, porque es abiertamente contra Dios, en el sentido de, pues, nosotros nos gobernamos. Nosotros, que la declaración de Netanyahu siempre es, pues, nuestro gran poder tecnológico y militar. Y ahí está como el pueblo de Israel en la Biblia. Y el Señor diciéndoles, ojo con poner su confianza en su gran poder. Y siempre perdieron cuando lo hacían. Por eso nosotros, tristemente, bíblicamente y bajo el patrón bíblico, pues el augurio para Israel no es tan bueno, a pesar de que sí sea una potencia militar. Y ese es el gran problema. Sin Dios no son nada. O es que Faraón era un débil. Faraón era un gran poder militar. El Señor los humilló por haber confiado en sí mismos. Ese es el patrón bíblico. Entonces, ¿qué tenemos que pensar de nuestro pueblo? Pues orar, porque sí, por supuesto que ya hay cientos y miles de inocentes, y entre ellos, y de los más extremistas de ultraderecha del gobierno israelí, ellos no aprueban el mismo gobierno y establecimiento israelí, porque dicen, es que nosotros fuimos echados por Dios de acá, no lo entienden, que ese terreno no nos pertenece sino a los palestinos. Ellos mismos dicen, esta tierra es injustamente quitada de los palestinos, los mismos ultraortodoxos judíos. Entonces es difícil, porque ellos tienen una comprensión de, pues, estamos aquí es porque nosotros no podemos pelear este terreno hasta que el Mesías nos lo dé. Ellos lo piensan así, judíos. Entonces, ¿cuántos pensamientos hay sobre esto? Cualquier cantidad. No nos corresponde a nosotros determinar cuál es correcto, solamente ver a la luz de la Escritura qué pensar de esto y cómo entenderlo. Tenemos que hacerlo con humildad y con misericordia por ambos pueblos, y decir, Padre, ten piedad. Ten piedad de estas naciones, porque se han entrado a asesinar entre ellos por una deuda que se tienen históricamente
que ninguno, o sea, que no hay manera, es que exactamente cómo sabe ser. Uno de los dos tendría que bajar la guardia y ver a ver qué pasa con el otro, pero creo que el nivel, la tensión de esto es de el todo por el todo. Será grande. Sí. Así es. Sí. No, es una pelea horrible. Es horrible. Sí. Así es. Sí. No debió haberle seguido el consejo a Sara y decir, voy a tener un hijo con Agar porque eso le creó el problema más tremendo, porque el Eterno había prometido un plan que era con su primogénito con Sara. Entonces nace esta rivalidad que ellos declaran como derecho, que son los primogénitos. Si lo vemos, como se declara que es el primogénito, el primer hijo nacido de Abraham fue Ismael. Sí. Pero el Eterno tenía una promesa con Isaac. Entonces tiene una... Es una historia muy, muy difícil. Una profecía que le dio a Ismael, que serían guerreros, serían los pueblos feroces, y ellos atacan ferozmente. O sea, sí, son así. puede que Israel tenga un gran ejército y una capacidad bélica también proporcionada por el Eterno, porque es una sabiduría que le ha dado hasta para descubrir el Wi-Fi, una cantidad de descubrimientos que se los ha otorgado a Israel. Claro. Ha querido el Eterno ahí, pero que no la han sabido manejar para él, que es parte de la sabiduría, ¿no? Esta sabiduría de inteligencia, utilizarla para Sí. pero vemos que esa guerra estaba desde el inicio. Va a pasar lo que tenga que pasar. Y tenemos que aprender a aceptar eso. Y eso es al punto al que voy. Es que, la verdad, tristemente en esta historia no podemos decir que uno sea más justo que otro. ¿Por qué? Porque ambos han abandonado el consejo de la Torah. Claro, que usted ve el video de los militares orando, pues es que es su cultura. Es que eso no nos... o sea, igual, el palestino allá pidiéndole a Alá que no se le lleve a su familia. Es que, ¿cómo uno realmente juzga este asunto? Realmente esto se hace por un apoyo cultural. Más que uno parece un idólatra y el otro parece muy santo por tener la Torá danzando antes de la guerra. Pero la verdad es simplemente un apoyo que culturalmente hacemos porque así hemos sido criados. Pero la única forma realmente de agradar al Señor la vamos a descubrir en este texto. Entonces dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ojo, todos ellos eran hijos de Adán. Ninguno era un extraterrestre o hijos de la serpiente, eran hijos de Adán. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Textos como estos, ¿sabe dónde aparecen? En los profetas, hablando también de su propio pueblo. Cómo me arrepiento de haber sacado a este pueblo de Egipto. Cómo me duele que este pueblo, así le respondes a tu hacedor, oh Israel, le dice el Señor. Así me tratas. Así que este reclamo de Dios sobre la humanidad no es nuevo y no va a terminar hasta que termine, hasta que nosotros realmente pues seamos hijos entendidos, que amemos lo que Él nos ha dicho. Como fuera que Israel hubiese depositado su situación en manos realmente del Señor, de verdad, les habría dado la tierra de una manera muy diferente, seguramente, si era un asunto de tierra, o les habría dado un lugar, o les habría reivindicado de una u otra manera. Pero aquí vemos el tema de un corazón inclinado al mal de continuo. Y dice: los raeré. Luego viene el tema, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Ojo con los factores que determinan un juicio mundial. ¿Y la tierra estaba llena de qué? De violencia. Otra vez, violencia, ¿cómo se mide? El otro día, oyendo un debate entre dos filósofos bien tesos, de uno reconoce a Dios de una u otra manera y el otro no. Entonces le decía, pero yo, o sea, exactamente le decía, si Dios es todopoderoso realmente, ¿no? ¿Por qué no interviene?
o sea, ¿por qué no interviene en el mal? Y el otro le respondía, exactamente, ¿dónde está la línea? ¿En qué momento podría intervenir? Él dice, pues por ejemplo, ¿por qué violentan a tantos niños y que uno vaya y no sé, los decapite, etcétera? Les ponía situaciones así. Y él decía, listo, Dios interviene ahí, pero ¿dónde más tendría que intervenir? O sea, ¿dónde está la línea? ¿Cuando viola a una mujer también? Ok, más para acá. ¿Y si el marido le pega, también Dios tendría que meterse? Y más para acá, si uno está ofendiendo al otro de palabra y de repente ya no. O sea, ¿quién le pone la línea a Dios para saber en qué momento se debe intervenir o no? Para que podamos creer en Él. Y si Él interviene, ¿no es coartar al hombre de su libertad? Entonces, ¿Dios qué? Sí, o sea, exactamente cómo lo definimos. Porque es todopoderoso y bueno, entonces tiene que restarle a la libertad del hombre, y por lo tanto ya no seríamos libres, sino que es un dilema inmenso de la comprensión de lo que es Dios. Entonces aquí pensamos, violencia es violencia. Cuando Caín levanta su mano para asesinar a su hermano, por la envidia que le tenía, o por la molestia que le causaba, pues es ahí el origen de todo esto que va en las venas de la humanidad. Es una especie que se asesina, que se flagela, que se mutila, que se roba todo. Es una especie que está dispuesta a aniquilar su propia especie, no para que se preserve la humanidad en sí, sino para que se preserve una casa, para que se preserve un grupo particular. Dice que Noé era diferente, recto, perfecto, era justo, y este caminó con Dios. Y aquí es el punto que les mencionaba. Entonces vemos el plano. ¿De quién se agrada a Dios? Porque Yeshua dijo, ustedes dicen que son hijos de Abraham y se confían mucho en eso, pero sus frutos son de que son hijos del diablo. Les dijo así abiertamente, muy duro. Y se los dijo a fariseos. O sea, a los que aparentemente estaban cumpliendo la ley. Les dice, sus obras no son como las de Abraham. Por lo tanto, no pueden contarse como hijos de Abraham. No deberían utilizar eso como una excusa. Definitivamente la Biblia nos pone una situación mucho más clara cuando nos dice que solamente por los frutos podemos conocer la verdad de las cosas, ¿no? Y no por sus nombres, no por lo que crea de sí misma. Es un testimonio que viene de Dios y del fruto. Entonces, el testimonio que da la escritura de Noé es que era varón justo. ¿Qué significa que es justo? Que andaba conforme a la justicia. Es alguien justo. Es alguien que conforme a la justicia andaba. Todo lo contrario a las personas de esa época. ¿Usted sabe qué es que el Señor traiga un juicio y solamente una persona sea digna de ser salva? O sea, pensar que a ese nivel que uno piense que la sociedad esté tan mal como para que no haya esperanza en ninguno, sino, o más bien en casi nadie, sino en uno solo. Sí, claro, o sea, la humanidad decidió darle la espalda a su creador, las razones que sean. Tuvieron oportunidad. Exacto. Es muy triste y es muy lamentable. Y quizás hoy en día, claro, sí tenemos una cultura con una moralidad, una ética seguramente muy superior a la de esta época. Porque a usted en el colegio no le enseñan a matar al otro para ser un vencedor, no, a usted le enseñan a respetar al otro. En la sociedad nos enseñan, claro, un nivel de moral más elevado que en esta época. Pero aún y con todo eso, basta ver cuando llega una crisis, ¿no? Vino un paro en Colombia y la gente está dispuesta a destruir los locales, a robarse las cosas, a matar a los policías, a estallarle una cosa a los jóvenes. Pasó cosas horribles, quemaban las estaciones. Uno dice, ¿ese es mi vecino? Ese era mi vecino, ese pelado yo lo había visto. Llegar a ese extremo, ¿no? Bueno, duro. Entonces, ¿cómo era Noé? Vamos a describir a un hombre digno de imitar. Justo. ¿Justo cómo se define? Que anda conforme a la justicia. ¿Qué me marca la justicia? La Torá. ¿Queremos andar como justos? Conozcamos la Torá. Ella te indica cómo es la justicia. La justicia buscarás. No dice la escritura.
¿Qué más? Era perfecto en sus generaciones. Él era diferente a todos sus antecesores. Él era diferente, o sea, del linaje, de la línea por la que viene Noé, que es la línea de Set. Él era perfecto entre ellos. Uno dice, uy, es que la culpa de Caín. Pero aunque fue la culpa de Caín, está también los descendientes de Set. Y con ninguno de los dos se hacía una sopa. Porque usted sabe que es que el Señor borrea a todos. Es porque ninguno era digno. O sea, ni siquiera la línea maldita de Caín. Por su lado Set también. Y solamente uno, solo uno, Noé. Perfecto en sus generaciones quiere decir que incluso era destacado por encima de Matusalén, por encima de Enoc. Incluso era destacado porque cuando dice era perfecto entre sus generaciones, dice este hombre, pues fue escogido para preservar la humanidad. Si no, el Señor lo habría hecho por medio de otro, pero lo escoge a él para preservar a la humanidad. No quiere decir que haya sido el único, pues, justo. Muchos murieron, como Enoc, él fue tomado, quien es el autor o se cree como autor del libro de Enoc, donde se recopilan sus palabras, sus profecías para ese mundo que era el diluvio. El libro de Enoc cuenta de unas profecías acerca del juicio que vendría con el diluvio y cómo el Señor juzgaría la tierra. Y este anunció también de tiempo atrás hasta que llegó en Noé y pues pasó lo que tenía que pasar. Con Dios caminó Noé. Pregúntese qué nación anda con Dios hoy en día realmente. Y ahí tenemos un problema inmenso. Porque cuando Salomón pecó contra el Señor, ¿quién llevó el bulto? Toda la nación. Si nosotros pensamos que es solamente del pueblo el asunto, no. Lo siento mucho. Pero es de la nación y sus representantes. Por eso son representantes. Ellos representan el deseo del pueblo, democrático. Créame que ningún gobernante puede llevar a una nación a ser, hoy en día menos, una nación plenamente desconocedora de Dios. Porque ellos representan el deseo de la nación. La nación dice, es que eso es lo que queremos. Queremos una nación sin Dios. No más con ese cuento. No más con ese, para muchos, con ese mito. Entonces, sus dirigentes cuando tienen estos pensamientos, pues sí representan una gran porción de la nación. Pregunta, ¿esto es lo que Dios esperaba de Israel? ¿Hay cosa para sentirnos orgullosos en eso? No. Yo me siento orgulloso es de saber que hay un pueblo que reconoce a este Dios como su Dios y anda conforme a su ley y reconoce a su Mesías. Y ese pueblo nos contamos por millones en el mundo. Pero también sé que hay una nación geográfica que se llama Israel. Y no podemos, no debemos, no es correcto, no es justo mezclar ambos pueblos y pensar que son uno, porque tenemos un problema inmenso, no lo es. Entre los israelitas hay una gran cantidad de palestinos que son israelitas, o sea, tienen esa nacionalidad. Y simplemente por eso entonces ya los discriminamos, no, pues sí son israelitas. O sea, perdón, son israelíes. Pero israelita es el que, como dijo Yeshua, este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eso le dijo a Nicodemo. Pues eso es lo que tenemos que clamarle al Señor. Por encontrar, por ser verdaderos israelitas en los que no hay una doble máscara. Que este es el asunto. ¿Cómo es un verdadero israelita? Varones, mujeres justos, perfectos, caminando con Dios. Ese es el fruto. Y no podemos esperar menos, ni debemos dar menos que esto, porque es el requerimiento de Dios para la salvación. Porque el asunto de aquí es, ¿a quién salvó el Señor? A Noé. ¿Por qué? Porque confiaba en él, porque fue el único que atendió a su llamado, porque fue el único que anduvo en sus sendas, a pesar de que el mundo entero no lo hacía. Hijos todos de su padre Adán. O sea, no eran, otra vez les digo, de repente hoy nosotros hacemos diferencia, tú eres diferente a mí, ¿no? Todos somos hijos de lo mismo. Todos somos humanos, todos somos Adán. La única diferencia para todos es quién ha oído el llamado y el mensaje, quién ha creído a nuestro anuncio. Esa es la gran diferencia. Y engendró 3 hijos y se corrompió la tierra, y estaba la tierra llena de violencia. Miró Dios la tierra de aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser,
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo destruiré con la tierra a ellos. Versículo 14. Hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca. La calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura, una ventana harás al arca, la acabarás a un codo de elevación por parte de arriba y pondrás a la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero, de 3 pisos el arca. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo de la tierra según su especie, de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come, almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dijo luego Yahweh a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, macho y hembra. De las aves del cielo 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hizo Noé conforme a todo lo que mandó Yahweh. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Listo, hasta ahí. ¿Qué hizo el Señor entonces? Reconoce la situación y dice: la tierra sufre violencia. Dice el Señor: raeré la maldad de la tierra. Raeré a esta generación, porque su maldad es en extremo. ¿Y cómo lo hace? Dice que toma a Noé como un vivo ejemplo de lo que se esperaba de la humanidad, de lo que se espera de la humanidad, para que conserve ese mensaje, obviamente, a sus hijos. Entonces dice el Señor: he decidido hacerlo mediante las aguas, y le dice a Noé: construye un arca. ¿Cuánto tiempo tomó la construcción del arca? 100 años. 100 años, o más bien, 100 años atrás empezó este mensaje de arrepentidos. Créame que si alguien, de repente aquí no dice y espera al Señor que se arrepintiera, no dice eso, pero es evidente que si Noé estaba construyendo un arca y decía viene un gran juicio, alguien pudo haber dicho: ¿qué pasó, Noé? ¿Por qué Dios nos va a raer? La pregunta básica. Y Noé le podría haber dicho: porque ustedes son malos. Y él pudo haber dicho: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y no creo que Noé le haya dicho: lo siento, para ti no es salvación sino solo para mí. Seguramente él pudo haber dicho: perdón, Dios. Y donde hubiese alguien que se hubiese arrepentido, hubiesen pasado cosas grandes. Pero evidentemente nadie creyó al anuncio, nadie se arrepintió y sufrieron esto. Ahora, 100 años anunciando un mensaje para que nadie se arrepienta es mucho tiempo. Y volvemos al punto de cuándo vino Yeshua. Yeshua vino en un periodo de mucha violencia en la tierra, y no solamente en toda la tierra, sino también en la tierra de Israel particularmente, donde los israelitas, judíos de la época y samaritanos habían quedado bajo el asedio romano. A ver, entre las formas de gobierno de una nación sobre otra cuando hay una colonización, estaba esta de los romanos. ¿Cuál era? Ellos colocan su gobierno sobre esa nación. No le roban su identidad. A Roma no le importaba que un judío se volviera romano. O sea, no era su intención. Como si pasó con los griegos. Fue otro tipo. O como los babilonios. Fue otro tipo. Por ejemplo, los babilonios trajeron lo mejor de los judíos, se los llevaron para Babilonia y no los mataron. Los volvieron babilonios. Para que fueran, es decir, robaron talentos, en otras palabras. O sea, no te queremos matar, queremos que seas, aquí está tu potencial, mejor dicho. Y por eso personajes como Daniel llegaron a ser grandes gobernantes dentro de Babilonia.
Entonces es otra forma de gobernar con lo que viene tras el botín. Los griegos tomaban lugar, pero también buscaban que las naciones quisieran ser griegas, como es el caso, y eso se le llama helenizar. Pero los romanos no querían esto, porque ellos estaban por encima de sus conquistados. Tampoco los mataban en guerra. Pero una vez colonizados, ¿qué hacían? Venga para acá los impuestos y la tierra no es suya, es mía. ¿Ustedes qué son? Simplemente otro piso más de la pirámide social, donde ustedes están acá, nosotros estamos acá arriba. Y se respetaba la cultura de estos países o estas naciones, como los judíos. Por eso ellos podían seguir teniendo el templo, podían seguir haciendo sus sacrificios, podían seguir sus leyes también. Es algo muy interesante, porque tenían cierta libertad bajo el sistema. Pero el sistema les había quitado todo, sus heredades, sus cosas. La pobreza en Jerusalén en el tiempo de Yeshua era asombrosa. Tanto así que los apóstoles pedían a los romanos y a los griegos que habían creído en Yeshua: no se olviden de los santos en Jerusalén, no se olviden de la pobreza que vive Jerusalén. Y los recursos que se recogían no eran para Pablo ni los apóstoles, ¿eran para quién? Para la necesidad del pueblo judío. ¿Vemos? Era una situación realmente difícil. Claro, había gente con posiciones, los que hacían sus alianzas con los romanos. Ejemplo: los saduceos, los herodianos, tenían alianzas en castas familiares. Esas divisiones sociales ya se marcaban para esa época. ¿Cómo se le llama eso? Injusticia social. Donde yo tengo un mejor lugar simplemente por mi casa, por mi familia. No tenía nada que ver sino con alianzas. Y esto ya desde el tiempo de los griegos, que en Macabeos se cuenta cómo hicieron alianzas con los griegos para gobernar. Y se reemplazaron a los sacerdotes y se pusieron sacerdotes comprados. Pues ya en el tiempo de los romanos seguía pasando esto. ¿Eso cómo se le llama? Injusticia. Y el pueblo, ¿qué empezó a decir? A clamar por un salvador. Y entonces vino Yeshua. ¿Y qué esperaba el pueblo? Una gran liberación. ¿Y qué hizo Yeshua? ¿Los liberó? ¿Qué pensamos? ¿Yeshua liberó al pueblo o no lo liberó? Es que, ¿sabe que en la Biblia encontramos que siempre hubo una gran expectativa del pueblo en un asunto? Una expectativa en todas las guerras. Vino el tiempo de Isaías, de Jeremías, y ¿qué decían? De ninguna manera el Señor va a destruir el templo. ¿Qué le pasa? Falso profeta, le decían a Jeremías y a Isaías, por predecir que el templo sería tomado. Porque la expectativa del pueblo era: de ninguna manera el Señor va a pasar por encima de nuestro templo. Es el templo de Él. La expectativa del pueblo siempre ha sido tan terrenal y tan vana, que ha hecho que cada vez que el Señor los liberaba, pasaba una sola generación y ya la nación nuevamente se desviaba. Leas el libro de los Jueces para que vea esta historia. Una generación después ya el pueblo otra vez estaba descarriado. Y el Señor los liberaba y se descarriaban, y los liberaba y se descarriaban. Entonces uno dice: ¿de qué se trata el juego? Tan chévere este juego, ¿no? Hasta que vino Yeshua y les dijo: la liberación es más profunda. Y dice: por lo tanto, Él dice: si escuchan a mis palabras y permanecen en ellas, serán verdaderamente libres. Y en esa mención nunca habló de la destrucción de Roma. Nunca habló de nada diferente a permanecer en la palabra. La verdadera libertad de nuestro pueblo y de cualquier pueblo de la tierra, de cualquiera, ¿no? La OLP, Organización de Liberación Palestina, ¿quieren ser libres de verdad? No hagan eso. Busquen a Yeshua. Ahí está la verdadera liberación de cualquier nación, de cualquier pueblo. Es en Yeshua. Pues Él dice: si permanecen en esto, en mis palabras, serán verdaderamente libres y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Y ¡boom! Eso es una bomba realmente. Porque eso significa ya no más con el discurso de este y del otro, porque todos tienen grandes discursos, pero son falsos. Son falsos. La verdadera liberación que todos necesitamos, como pueblos, como humanos, como gente capaz de razonar y buscar a un Dios, es oír esto y decir: Dios está irado todo el día contra el impío.
dice la escritura. Y dice, y derramaré mi ira sobre él. Entonces, ¿por qué esperamos el día del derrame de la ira del Señor? ¿Cómo se le llama esto en la escritura? El juicio. El juicio. ¿Por qué esperarlo y no más bien decir, me arrepiento, en ceniza, ¿no? Pensamos que bíblicamente, pero qué gente tan obstinada, ¿cómo no se va a arrepentir con Noé? Es que hoy en día, ¿qué dice el mundo de Dios? O sea, vemos lo que está pasando y es solamente, quizás la gente, solamente los que creemos estaremos orando, y los que no creían, allá en medio de esos dos pueblos, viéndoles caer bombas, estoy seguro que están en el piso orando para que no les caiga una encima. Pero quizás hace unos días atrás están diciendo no hay Dios. Es el punto. ¿En qué momento nosotros decidimos buscar al Señor? Cuando entró el grupo guerrillero aquí y nos secuestra a nuestras familias, de repente uno dice, lo busco, pero como murieron, entonces lo odio. No. Tenemos que intentar entender lo que pasa, intentar hacerlo, y encontraremos respuestas. ¿Qué dijo Yeshua? ¿Qué dijo entonces Yeshua? ¿Cuál es la verdadera liberación? Los que permanecen en mis palabras. Es eso. Permanecer en las palabras del Señor. Allí está la verdadera liberación. Entonces, 100 años hablando de esto y nadie quiso oír. ¿Cuánto tiempo habló Yeshua y murió solo en la cruz? No que nadie creyera, pero nadie tenía la capacidad, la valentía de permanecer al lado de él en ese momento, porque el miedo lo hace todo y nos demuestra quiénes somos. El miedo hace cosas importantes. Sin embargo, su mensaje fue de amor y fue de comprensión ante esa situación, y no juzgó a nadie por no digamos haber apoyado su causa. Al contrario, ese fenómeno, esa situación sí rebosó una serie de eventos, ¿no? Un efecto dominó que hizo que después de su muerte y su resurrección hubiese unos logros nunca antes contados por ninguna historia, ninguna historia en la tierra cuenta cosas como las que se desataron a lo largo de todo el mundo por la predicación del Mesías. El hombre más influyente de la historia, el ser más influyente de la historia. ¿Quién es Yeshua? Para que nosotros no escuchemos su anuncio, por favor. Dejemos de pensar que es un asunto meramente de judíos, de árabes, de colombianos, de americanos, de nativos. Es un asunto que nos compete a todos. ¿O no entendemos que el Señor dispersó a su pueblo para traer a sí mismo al que no era pueblo? ¿No hemos entendido eso, lo que significa? ¿No hemos entendido que el Señor ha mandado su esperanza al mundo completo para que todos podamos venir a ser un pueblo? Israel. No la nación que está allí limitada, no. Un pueblo que se llama Israel. No nos sigamos matando entre nosotros mismos. Dejemos el discurso de odio y empecemos a entender que el Señor ha enviado un arca que lleva siglos siendo predicada. ¿Cuál es esta arca que ha sido predicada y que solamente los justos entrarán en ella? ¿Cuál es esta arca? Yeshua. Yeshua es el arca. Yeshua es el arca. Veamos la construcción. Es un arca de 3 pisos con una sola ventana en la parte de arriba y una sola puerta. Una ventana, una puerta, 3 pisos. Y allí se resguardará todo lo que tenga vida, ¿cierto? En su esencia, es decir, un par. Y 7 pares de los que van a ser usados para sacrificios, de los animales puros. Cuando Noé se baja, toma estos animales puros y hace sacrificio delante del Señor. Que también a la vez los animales puros no solamente eran usados para sacrificios, sino también para ¿qué? Para el consumo humano. De lo cual el Señor cuando se baja dice, podrás comerlos. Por eso le mandó llevar más. ¿Y esto qué significa? Dentro de la misma arca el Señor mete junto toda la esencia de la vida. Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y toda la escritura, y en lo particular los apóstoles obviamente hablan de Yeshua como la vida. Yeshua es la vida. Yeshua, salvación, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Yeshua representa esta arca a toda costa, porque Yeshua se movió y
¿qué es lo que hacen los barcos? Ellos navegó en el tiempo más oscuro de toda la Tierra quizás. Un tiempo donde veías los cuerpos flotando de todos los seres vivos, seguramente. Eso debió ser tenaz, de verdad. Cuando uno ve las noticias de cuando viene un tsunami, cómo se lleva a las casas y todo eso, uno dice, qué miedo, ¿no? Qué pánico. Debió ser una situación de ese estilo. Y ella flotó ahí, pero usted veía sobre la parte de encima de las aguas seguramente toda la calamidad que esto significó. Y encontrar seguridad dentro del arca, pues es una profecía en Yeshua maravillosa. Porque Yeshua dice, es que yo vine al mundo, ¿no? O sea, Él no nos llevó hacia Él, Él vino hacia nosotros. Y habitó en medio de nosotros como un arca construido de Gomer, de 3 pisos, con una ventana hacia el cielo, con una única puerta, para que entráramos a Él. Y Él dice, vengan a mí que yo les daré reposo. Y su predicación todo el tiempo fue de este estilo: arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Vengan a mí antes de que llegue el día malo, antes de que sean cerradas las puertas, antes de que se diga de ustedes, no los conozco, hacedores de iniquidad. Y esto no se lo decía a los gentiles, se lo decía a su pueblo. O sea, por si queremos decir, es que eso no es un mensaje para Israel, no, se lo decía justamente a Israel. Vengan a mí antes de que se diga de ustedes, no los conozco, hacedores de maldad, vayan a las tinieblas de afuera donde será el llorar y crujir de dientes. El mensaje de Yeshua es: entremos al arca, porque dentro del arca ¿qué hay? Vida. Dentro del arca hay vida. Pero ojo, ellos entraron al arca y no vivieron, o sea, no fue que entraron y ya todo terminó. Ellos entraron y tuvieron que navegar dentro del arca por mucho tiempo, hasta que dejó de llover y hasta que bajaron las aguas. Ellos se confinaron en un lugar que no tenía sino una entrada de luz, y esta era para ver si ya había terminado el juicio, era para ver resplandecer el sol, era para ver cuándo vendría el testimonio de la vida. Y este testimonio lo trajo, más adelante se leerá, una paloma con un olivo en su hocico, en su pico, y entendió Noé que ya había terminado el juicio. Solamente hasta que el testimonio sea completado, todos estaremos dentro de ese arca que ya les he dicho es Yeshua. Él se presenta como esa arca. Padre, prepárame cuerpo, ¿no? Tanta enseñanza que hemos hablado en Sukkot sobre el asunto de lo que significa que Él haya tomado forma de hombre para rescatar al hombre. Entonces dice, ahí continuando, sí, está buenísimo, sí. A la visión de Pedro. Sí, está buenísimo. Tienes razón. Sí. Sí, está chévere ese comentario, porque sí tiene mucho sentido. Y es que Pedro tiene una visión donde el Señor le extiende un lienzo y le dice: come de todo lo que hay, mata y come. Y habían animales puros e impuros. Y Pedro le dice: no, Señor, yo jamás he comido un animal impuro, ¿no? Y le hace esta visión 3 veces. Y Pedro dice, cuando le dice el Señor luego, ve que están buscándote, y va donde Cornelio, un gentil, le dice: ahora entiendo la visión. El Señor no me hablaba de comidas, me hablaba de acepta a las naciones, porque de ellas también han sido llamadas a la santificación. No las llames más impuras. Y sí, tiene mucho sentido con el arca, que en el arca entraron animales puros e impuros, y a tanto el uno como el otro los preservó el Señor dentro del arca. Y que esto puede ser una relación, quizás una relación metafórica o directa a los gentiles y a los no gentiles en el futuro, cuando vemos, hoy lo estamos viendo así, ¿no? En retrospectiva al pasado. Pasamos por Yeshua y vamos más atrás al diluvio, ¿no? Pero Él está de por medio, Yeshua, y en el tiempo de Yeshua el tema clave es los gentiles. Dime. Sí, nos ha abierto las puertas a la santidad. Sí es. Es una decisión. Y así ha seguido siendo por años, por siglos. Está abierta
La puerta. Así es, así es. ¿Quién quiere entrar? Y determinar por esa vida sin él o una vida con él. Así es. Tenemos que oír el anuncio, mis hermanos. Ese es el mensaje de hoy, literalmente. Oigamos el anuncio. Mientras sigue siendo predicado Yeshua, mientras haya una Biblia, mientras haya alguien, quien sea, cristiano, adventista, que tenga una Biblia en su mano, créeme que él tiene oro en su mano. De repente no siempre la va a usar de la mejor manera, pero el llamamiento del Señor es tan dinámico y es tan sobrenatural. Tan sobrenatural que usó una burra para hablarle a Balaam. Y no estoy comparando a nadie con burras, obviamente. Lo que estoy diciendo es que en lo que tú menos piensas, siempre está hablando el Señor. Siempre está hablando. Incluso en un ateo, tú puedes encontrar algo que te dice, wow, me choca lo que me dices. Y eso puede llevarte a un aprendizaje en el Señor. Con esto no digo que los utilicemos siempre como fuentes. Lo que estoy diciendo es que el Señor siempre está hablando. Y benditos los que oyen, los que pueden encontrar sus palabras que están siendo dichas todo el tiempo. Y sé que el mensaje de hoy suena muy apocalíptico, muy fatalista, pero es que nuestro mundo no nos muestra algo diferente. No nos muestra algo diferente. Si nosotros estamos viendo un mensaje como el de Noé, con evidencias como las de Noé, y seguimos pensando que esto lo van a vivir otras generaciones, o que yo no tengo nada que ver con eso, pues nos va a pasar a los contemporáneos de Noé. Mejor la Virgen apercibida, que llenó su lámpara de aceite y esperó la venida de su esposo. Y cuando él vino, entró a las bodas con él. Pero la que no estaba apercibida, le cerraron la puerta y le dijo, no te conozco. Vete para afuera, no te conozco, le respondió así. Duro, ¿no? Entonces vino el diluvio. Dice que Noé hizo conforme a todo lo que le mandó el Señor. ¿Quieres la salvación en Yeshua? Haz conforme a todo lo que te dice el Señor. No busques otro camino. Yeshua dijo, solo hay un camino. Yo soy el camino. No busques otro. El año 600 de la vida de Noé, versículo 11, el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del gran abismo. Las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Can y Jafet, los hijos de Noé, la mujer de Noé, las mujeres de sus hijos, con él en el arca y todos los animales entraron. 17. Fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, subieron mucho sobre la tierra. Todos los montes fueron cubiertos. 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de bestias y ganado, como reptiles, todo hombre, todo lo que tenía aliento espíritu en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo. Fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Prevalecieron las aguas sobre las tierras 150 días. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él. Disminuyeron las aguas por un viento que envió. Se cerraron las fuentes del abismo, las cataratas de los cielos. La lluvia de los cielos fue detenida. Las aguas decrecerían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el 10º, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz, y no halló la paloma donde sentar la planta del pie, y volvió al arca porque las aguas estaban aún sobre la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Tenía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió más. Sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes séptimo, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta. Y miró aquí la faz de la tierra seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer e hijos, todos los animales que están contigo,
y vayan a la tierra, fructifiquen, multiplíquense sobre la tierra. Salió Noé y sus hijos y sus mujeres y todos los animales y todo reptil, y edificó Noé un altar al Señor, tomó de todo animal limpio, de todo ave limpio, ofreció holocausto en el altar, percibió Yahweh el olor grato, y dijo Yahweh en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Este es algo que de repente no tengamos tan en mente. Pues el Señor hizo un juramento, dijo algo, y es que Él nunca más, primero, maldeciría la tierra, y con esto no se refiere a un terreno en particular, sino en el general. Es decir, la tierra no volvería a sufrir una devastación de este estilo por causa del hombre. No, aquí dice: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Es decir, la tierra va a seguir su ciclo, aunque digamos, el cambio climático, sí, está tenaz. Y sí, muchos lugares de la tierra van a volverse quizás desiertos, pero otros van a volverse trópicos. Y otros van a volverse vida. Mientras nosotros también, obviamente, lo permitamos. Pero algo como tan apocalíptico de tipo: no hay agua para beber, no hay una exterminación, creo que no es bíblico y no creo que pase, por más película que veamos. O sea, no vamos a hacer Marte. Porque la tierra tiene tal generosidad y capacidad de regenerarse que simplemente pasará, ¿no? Dice el Señor: mientras siga la tierra, los ciclos de la tierra también seguirán. Bendijo el Señor a Noé, es decir, si va a haber destrucción, juicios en la tierra, pues van a tener que ver con porciones particulares de tierra y con el hombre en particular, más no con toda la tierra como llevando el bulto por los actos de nosotros. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructifiquen y multipliquen y llenen la tierra. El temor y miedo de los animales estarán sobre ustedes, sobre toda ave de los cielos, sobre todo lo que se mueva, sobre los peces del mar, todo lo que se mueve será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas, todo, pero la carne que es con su sangre no comerán. Porque ciertamente demandaré la sangre de sus vidas, de la mano de todo animal demandaré, de la mano del hombre, de la mano del varón, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque es imagen de Dios hecho. Ustedes fructifiquen, multiplíquense, proqueen abundantemente en la tierra y multiplíquense. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: y aquí que yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes, con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que establezco entre mí y ustedes, todo ser viviente que está con ustedes por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Me acordaré de mi pacto que hay entre mí y vosotros, todo ser viviente y toda carne. No habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne. Entonces, ¿cómo termina esta historia? Pasa mucho tiempo dentro del arca. ¿Y esto dónde? En una gran tribulación. Dentro del arca, en una gran tribulación, algo que es muy interesante porque nos deja ver algo que aparece en el Apocalipsis acerca de la gran tribulación y muchos mensajes difíciles que deja el Mesías, que dejan los profetas y que en el Apocalipsis nos habla mucho sobre lo porvenir. Días muy amargos, difíciles, de lo cual pensamos que nosotros no tenemos que participar de ello, pero bíblicamente sí se participa de ello, solamente que protegidos, guardados en el arca, que es Yeshua, hasta que termina ese gran juicio. Exacto, el Señor haciendo diferencia de su pueblo. Por eso oremos por nuestro pueblo en Israel, por supuesto. Yo le deseo a mi pueblo, pero ojo, mi pueblo no está representado por una nación que ha ido en contra de Dios. Ese no es mi pueblo. Mi pueblo es los que en medio de esa nación han decidido permanecer en la palabra del Señor, en su Torá, que han recibido el testimonio del Mesías.
De repente no todos lo hacen de la mejor manera, de repente todos no lo entienden de la mejor manera, pero eso no significa que mientras haya el temor de Dios y la confianza en su palabra lo puedan entender en algún momento. Así que yo le ruego al Señor por ellos, que los proteja, que sean testimonios de viví la guerra y estoy vivo para contarla, porque el Señor me protegió. Porque le digo que cuando uno dice, Señor, muéstrate a este mundo, ¿sabe cómo lo hace? ¿Les gustaría que el Señor se manifestara al mundo? ¿Sabe cómo lo hace cuando lo hizo siempre? Con destrucción. Es una petición difícil, porque Él lo hace con dos cosas al tiempo, con destrucción y con salvación, ambas al tiempo. Y en efecto, se deja mostrar. Y fue y destruyó a la ciudad, al país, a la nación de Egipto, y al tiempo estaba salvando a su pueblo, y en ambos puntos dijo, porque me mostraré con mis maravillas, para que el mundo sepa que yo soy Dios. ¿Y cómo lo hizo? Destruyendo a una nación y salvando a otra al mismo tiempo, no porque esa fuera, y no porque fuera mejor una que la otra, de hecho dice, no por eso, sino porque yo he hecho un juramento y soy fiel a mis juramentos, y porque yo haré de esta nación, veía un potencial en esta nación, y dice, los haré una nación que mostrará mi luz al mundo. Exacto. Entonces, a un pueblo le estaba mostrando misericordia, al tiempo que a otro le estaba diciendo, pues para ti se acabó la misericordia. ¿Por qué no tuvo también misericordia de Egipto? Porque Egipto la rechazó. El punto no es porque no la merecía o porque no tuviera suficiente amor para Egipto, es que Egipto rechazó la misericordia del Señor y se obstinó. Le pasó lo de estos en el diluvio. Reflexión. ¿Nuestro corazón es obstinado entonces? ¿Cómo nuestro corazón delante del Señor es duro? ¿O somos de los que decimos, ten piedad, Señor, de mí, que soy pecador? Ten piedad, Señor, porque te necesito, porque yo no me puedo confiar en mi historia, en lo que hicieron otros en el pasado. No, yo solamente tengo que agradecer que por esas vidas de otros en el pasado ha llegado a mí el conocimiento tuyo, para yo poder decirte, sálvame. Oshiana, ven Yeshua, Yeshua ven David. Sálvame, hijo de David, ¿no? Sálvame. Oremos por nuestro pueblo, pero también oremos por todos los inocentes y justos que hoy en día, en todas las guerras del mundo que se desatan, pues están sufriendo. No hace falta ver muy lejos. Aquí dentro de Colombia todo el tiempo pasan cosas terriblemente desastrosas. Y lo único que hacemos es pelear por quién tiene o no la razón. ¿No sabe qué tiene que hacer usted y yo? Postrarnos y decirle, Padre, ten piedad de los inocentes y muestra tu brazo de justicia. El único punto es que cuando uno le pide al Señor que muestre su brazo de justicia, es calamitoso. Lo hace, pero su brazo de justicia puede significar arrasar a una nación. Puede significar que un pueblo no se vuelva a levantar. Puede significar raer a una nación malvada sobre la tierra. Pero no tiene apegos en eso. Pero no tiene a sus conocidos en eso. Sí, él va a hacer diferencia, por supuesto. Pero lo que va a quedar de él es la evidencia de quién es Dios, es eso, mis hermanos. Y eso es lo que el mundo no quiere conocer de Dios. Se rehúsa a conocer de Él. Sí, ese es el Dios del Antiguo Testamento. No, lo siento mucho, pues es Dios. Lo que pasa es que dice la Escritura que Él ha reservado su ira por su paciencia. Lo que pasa es que más bien entendamos que si no nos ha venido cosas difíciles, es porque Él es muy paciente. Y Él espera que vengamos al arrepentimiento. Él espera que como una nación, como un pueblo, no dice la Escritura, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se volviesen a mí y se arrepintiesen y me buscasen de todo su corazón, yo vendría y los salvaría en un instante. Pero lo que pasa es que eso no está sucediendo. El mundo se rehúsa a buscar a Dios porque le hemos vuelto un Dios de piedra que no ve ni oye, y esta es nuestra gran ignorancia. Así que discúlpenme si el mensaje ha sido muy fuerte, muy grotesco, de repente no estén muy de acuerdo conmigo, pero tengo que decirlo, porque de acuerdo a la Escritura, si nosotros oímos lo que dice la Escritura, pues hay esperanza y salvación. De lo contrario podemos caer en una fantasía de lo que esperamos que pase, de lo que creemos que tiene que pasar, y estamos condicionando a Dios a nuestros deseos, y eso es falso. Eso es falso. Lo que sí tenemos que hacer es, claro, condenar los actos de violencia, de atrocidad que se cometen en la guerra, de quien los haga, por supuesto, eso no está nada bien, ni justifica tampoco, pero también tenemos que
entender las razones de lo que pasa, no para probarlas, simplemente para entenderlas, para tener un razonamiento mucho más, pues más inteligente, más crítico. Y segundo, para reflexionar sobre eso y aprender cosas. Tenemos que aprender. De repente a uno es más fácil decir que el gobierno debería llenarse de armas y hacer la guerra. Pues ¿sabes eso qué significa? ¿Sabes qué significa? Claro, un gobierno puede estar lleno de armas y combatir con todo el poder, pues eso también va a significar lo mismo que está pasando allá. Mucha población civil, como tú y yo, arrasados por eso. O sea, claro que es un camino, pero ¿quién está dispuesto a sufrirlo? ¿Quién está dispuesto a sufrirlo? Esa es la gran pregunta. Es fácil demandarlo, ¿no? Decir, pues que vaya y le responda con la misma fuerza. Ok, pero si tú estuvieras viviendo ahí cerca, ¿estarías dispuesto a mátame a mí si es necesario con tal de que haya justicia? ¿Y eso es justicia exactamente? Es un dilema grandísimo. Yo solamente le pido al Señor que nos cuide a todo su pueblo, que haga diferencia, así como lo hizo en Egipto, de todos sus hijos en Israel, cristianos y no cristianos, judíos y no judíos, incluso musulmanes y no musulmanes, porque cualquiera que invoque al Señor será salvo. Cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Y estoy seguro que tantos millones de personas, tiene que haber un gran número de personas que dicen, sálvame, Señor. Y así sea por medio de una guerra, pero que haya alguien que esté dispuesto a cambiar su forma de pensar, de vivir, por causa de aquel en quien está todo el mérito, en nuestro Dios. Así que no cese. Sí, que no cese nuestras oraciones por lo que está pasando allá. Dejemos de juzgar, no sirve para nada. No sabemos lo que habría hecho nuestra propia nación, lo que usted o yo habríamos hecho como líderes. Pensemos en Netanyahu. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Vienen y le matan un montón de pueblo, y ¿cuál era la reacción exacta? Es donde digo, es que es difícil siquiera pensar en qué tocaba hacer, cómo se reacciona. No nos compete a nosotros decidir qué tenía que haber hecho y qué no haber hecho. Seguramente es muy cuestionable todo, sí, pero gracias a Dios no está en nosotros la decisión. Pero sí podemos reflexionar mucho. No polaricemos, tratemos de encontrar en ese benditos los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Si alguien en este mundo tiene el poder de mover cosas en torno a una paz real, tiene la obligación de hacerlo. Si hay una voz que puede ser oída, tiene que hacerse oír. Pero estoy seguro que lo que no podemos hacer es seguir dividiendo, porque esta guerra puede crecer a todas las ciudades del mundo, porque en todas las ciudades del mundo hay judíos y árabes. Y hoy en día ya usted ve las noticias y hay revueltas. Hoy en día se evacuó un museo en Francia, el museo de Lourdes, creo, del Louvre, porque se pensó que hay una bomba de terroristas. Imagínense que empiece ese tipo de noticias a moverse por todo el mundo. Ese es el punto, que no son dos naciones allí aisladas, son naciones con pueblo en todo el mundo. Es gravísimo. Sí, y están apuñaleando gente por las calles en diferentes países. Creo que en China también. ¿Fue en China? ¿En Japón? Fue en China. Cogieron la calle y pum, apuñaladas y que viva la y cosas. Y uno dice, uy, parce, esto puede ser horrible. Puede ser muy horrible. Y solo le ruego al Señor que nos cuide a su pueblo en todo el mundo, y que por causa de su justicia y de su juramento mantenga su pacto. Abraham, no por nosotros, tristemente somos muy malos como mundo, pero por su juramento yo le ruego al Señor que se compadezca de todos los inocentes y nos permita conocer su luz, y entonces haga lo que tenga que hacer y establezca su reino. Necesitamos el reino del Señor realmente establecido, más allá de los grupos que nosotros creemos que tienen que estar armados. No, su reino. Entonces, mis hermanos, que el Señor los bendiga y nos dé sabiduría para entender las noticias y para actuar conforme a ello con sabiduría en todo. El Señor los bendiga y tengan excelente día.